¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de Solar Post. Estuvimos un tiempo fuera, pero déjenme invitar a escena a Memo, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, mi estimado Memo? ¿Qué pasó, Jaid? ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí con el gusto de saludarte, retomando obviamente ya el tema de la temporada del podcast después de un largo receso, ¿no? Sí, sin duda, pues ha habido mucha actividad en el sector energético a nivel global y obviamente también en México. Entonces, hay mucho que platicar ahora. Sí, hay mucho y sobre todo, mi estimado Memo, digo, sé que has estado en mil foros, en mil cosas. La verdad es que creo que hay mucho de lo que podríamos estar platicando, pero sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención y si te parece bien podemos empezar por ahí, que es este artículo que publicó la Agencia Internacional de Energía con relación a justamente este momento de incertidumbre y cómo está relacionado con pues, diferentes variables que están afectando decisiones en muchos frentes, ¿no? Entonces, no sé si te parezca pues un muy buen tema como para empezar a desmenuzarlo y ver pues un poco como por dónde va la cosa, pues. Sí, me parece muy bueno. Tenemos una lámina por ahí, a lo mejor la pudiéramos proyectar. Eh, la Agencia Internacional de Energía habla de certezas en una era de incertidumbre. Si quieres, vamos a la siguiente. Y aquí las clasificamos, pues básicamente en tres grandes bloques, estas siete certezas, ¿no? La primera, pues tiene que ver con el nuevo mix energético. La segunda, como cómo se ha movido la geopolítica, eso es algo bien interesante. Y luego las nuevas dinámicas de mercado, ¿no? En la primera parte, pues el nuevo mix energético, la primera certeza es que ya entramos a la era de la electrificación, ¿no? El tema de que vamos a tener cada vez una mayor presencia de la electricidad como el principal motor de la economía a nivel global, ya es pues un tema que no está en discusión. Obviamente tampoco está en discusión que vamos a seguir utilizando el petróleo y el gas como insumos para el desarrollo de la actividad económica, pero la demanda de estos va a ir disminuyendo poco a poco a lo largo del tiempo. La segunda certeza es el crecimiento de la energía renovable, ¿no? Aquí pues hemos visto cómo ya como una fuente única de energía ya superó al carbón, ya hay más energía generada por estos medios que los tradicionales. El tema de las baterías como un complemento, hay un dato que revisaba el día de ayer, hubo una incorporación de 108 gigawatts el último año de batería solamente, que ya es más grande que la incorporación de ciclos combinados, que estuvo alrededor de 105 gigawatts en el año pasado. Entonces ya estamos viendo cómo componentes del elemento de renovables y baterías están teniendo cada vez una mayor presencia. Un tema muy importante, el tercero, la tercera certeza es que lo nuclear viene de regreso y viene con muchísima fuerza. El Banco Mundial ya permite el financiamiento de proyectos nucleares desde mediados del año pasado. Las empresas de centros de datos están invirtiendo fuertemente en las mini nucleares, en los temas de cómo desarrollar de manera económica esta energía que sea constante y que sea presente. Entonces, lo nuclear está de regreso. Si estás estudiando ingeniería nuclear, bienvenido, qué bueno, porque vas a tener mucha chamba, ¿no? En el segundo bloque, pues ahora sí viene el tema de la geopolítica. La seguridad energética está cobrando un rubro mucho más importante que el tema de la eficiencia y el costo en la energía. Este es un cambio muy fuerte, empezando por Estados Unidos, ¿no? Veníamos de una administración Biden que le quería dar mucho énfasis a la descarbonización. Se invirtió mucho en autos eléctricos, en las posibilidades de tener líneas de transmisión, incentivos a la compra de equipos renovables, etcétera. Y llega la administración Trump y lo que dice es vamos a tener un elemento de dominancia energética. Oye, ¿el costo es importante? Sí es importante, pero ya no lo es tanto. Lo más importante va a ser tener la energía en una región, ya no depender de otros países y tener pues una influencia sobre el resto
de los países cercanos, de alguna forma, en el tema energético. Entonces, hay una gran oportunidad, por ejemplo, para México de aprovechar esa integración energética de la cual formamos parte. Y en ese sentido, pues va a tener el siguiente tema, que es que los estados, el tema 5, están retornando a intervenir cada vez más en los mercados energéticos. Eso, pues a las personas que nos formamos en la estructuración de mercados nos hace un poco de ruido, pero hoy en día hay una necesidad de fomentar, por ejemplo, el desarrollo de los minerales críticos, el fomentar el que la energía pueda fluir de la manera más eficiente de las fuentes regionales y de los países cercanos. Y otra vez, una gran oportunidad para México en este sentido. En el tercer bloque, Certeza 6, hay un nacimiento de un mercado de compradores, sobre todo en energía renovable. Las ofertas que se están teniendo para poder acceder a baterías, paneles solares con tiempos de desarrollo mucho más cortos que lo que puede tener una turbina de gas. Nada más darles un dato. Las turbinas de gas están tomando de 3 a 5 años para poderse entregar en ciclos combinados y el costo de estas turbinas se ha multiplicado entre 2 y 3 veces en los últimos años. Entonces, tiempo y costo está otra vez del lado de baterías, paneles solares, energía eólica. Vamos a empezar a ver cómo el mercado del gas pues va a estar cada vez más dominado por las exportaciones de gas natural licuado, como el precio se va a ir moviendo un poquito para arriba y eso otra vez nos va a llevar a un mercado en el que hay mucha oferta para lo renovable y presiones por el lado de los hidrocarburos por las condiciones que hemos mencionado. Entonces, los consumidores pues nos vamos a ver beneficiados de esa gran oferta en renovables. Y la última certeza es que tenemos nuevos jugadores que están apareciendo a nivel global en el mundo de la energía. Países que van a demandar gran cantidad de energía como son la India, como es pues los países africanos, Sudamérica incluido también en este bloque. Y entonces ahí, como está bien mostrado en esta gráfica, lo que antes arrastraba China con crecimiento y demanda creciente de energéticos, hoy en día se está distribuyendo entre África, Asia, la India, Sudamérica. Entonces, ese sería un poquito mi resumen. Jai, tú traes más material para complementar y si quieres, ¿por qué no lo vemos? Y luego platicamos un poquito sobre cada uno de estos conceptos. Sí, perfecto, ¿no? Muchas gracias, Memo, por obviamente pues darnos este contexto, toda esta información. Y es que en realidad creo que, como bien refieres, ahorita antes de pasar también a las otras diapositivas, pues ha sido como muy sinérgico, muy dinámico el impacto que ha habido, justamente como lo menciona o se muestra aquí en esta diapositiva, pues estos vuelcos geopolíticos que están moviendo el tablero a nivel mundial en muchos frentes y cómo también la tecnología pues está jugando pues un papel bastante importante, como ya mencionabas, básicamente, pues sobre todo esto, ¿no, Memo? Que quisiera nada más como, ya referías tú el tema de cómo se está creciendo la demanda, sobre todo en temas de electricidad, y es que realmente los grandes impulsores de esto que estamos viendo son justamente pues estos vértices o estas, digamos, como main drivers, que es justamente la adopción de la inteligencia artificial, que además la adopción de la inteligencia artificial, además del uso intensivo propiamente de energía, tiene también esta carga térmica que de alguna manera también está pues impactando justamente en toda esta demanda energética, ¿no? Y eso está finalmente pues con la proliferación de los centros de datos, la manufactura y también el tema de lo que platicábamos y ya mencionabas, Memo, que es la electrificación del sector, sobre todo en la parte de movilidad, que tiene también pues grande incidencia. Pero bueno, déjame mostrarles también un poco de las diapositivas que presenté, bueno, preparé para esta sesión. Pues básicamente como mencionabas, Memo, pues lo que estamos viendo es la matriz tecnológica se está moviendo y obviamente en esa matriz las renovables y la nuclear, que es justamente lo que está llamando la atención, pues están ganando mucho protagonismo en el tema de las renovables. Pues las razones subyacentes tienen que ser necesariamente dos. Una, pues la disponibilidad que existe. Obviamente el tema, por supuesto, de índole económico, los costos
Y lo que llama mucho la atención es el tema de la nuclear. Y la nuclear tiene una relación muy, 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 digamos, directa con el tema de los centros de datos. ¿Por qué? Porque justamente esa nueva adición de estos consumidores, de estos grandes consumidores, tiene que ver justamente con esta necesidad de tener 24/7 suministro confiable, suministro de calidad, suministro continuo, y ahí es donde está ganando mucho, mucho valor el tema de la nuclear, sobre todo la nuclear, digamos, como a pequeña escala, que es un poco lo que platicabas ahorita con lo de los incentivos que hay también por parte del Banco Interamericano, y es justamente este cambio que estamos viendo en el rubro tecnológico. En la parte del tablero geopolítico, lo que estamos viendo es el riesgo que implica que prácticamente todas las canicas, si me permites el término, pues ahorita las acapara China, ¿no? O sea, prácticamente 19 de los 20 minerales de transición se refinan, se extraen, básicamente se procesan en China. Y eso generalmente, pues es lo que ha estado de alguna manera disparando alarmas en muchos, muchos sentidos. Y es ahí justamente donde entra esto que nos platicabas de por qué el Estado o los estados están de alguna manera volviendo a tener un papel más protagónico en cómo instrumentar y sobre todo proteger esas cadenas de suministro, porque ya vemos que en un mundo global interconectado como el que tenemos ahora en muchos frentes, en muchos mercados, pues evidentemente disrupciones de ese sentido tienen implicaciones muy críticas. Y lo otro que mencionabas también, Memo, y esto literal, tal cual lo que mencionabas justamente en el tema de la disponibilidad que hay en muchos rubros, no hablamos solo de renovables, de paneles, de baterías, también en algunos casos en precios, por ejemplo, de algunos hidrocarburos como gas y demás. El problema que de alguna manera se menciona pues en este reporte es esta falsa burbuja, ¿no? Donde ahorita se está, como bien refieres, ¿no? Promoviendo este escenario donde la gente puede comprar, puede hacerse de alguna manera de inversiones y proyectos a condiciones más asequibles de lo que sería, por ejemplo, en otros tiempos, con el riesgo que implica que se dejen de invertir justamente en las obras de infraestructura que son necesarias para cuando los tiempos no estén como ahora, ¿no? Y eso es justamente donde estamos viendo, y ya nos mostrabas, Memo, cómo justamente estos actores a nivel global están cambiando este tablero energético y es muy interesante, ¿no? Ya veíamos cómo la India viene ganando peso, pero es muy, muy interesante saber cómo América Latina también está teniendo algo que decir en este tema, ¿no? Bueno, aquí un poco mencionaba lo que tenía que ver con el centro de datos, perdón un poco, y me quiero detener en la parte justamente de la certeza 4 que tiene que ver con la multiplicación de las vulnerabilidades, Memo, y es que a lo mejor antes no hacía tanto sentido hablar de ciberseguridad, de ciberataques, pero es que hoy es una realidad, si lo vemos a nivel empresas, a nivel Estado, a nivel, digamos, conflicto geopolítico y demás, justamente el tema de la seguridad cibernética se vuelve cada vez pues mucho más prioritaria. ¿Por qué? Porque realmente el suministro principal de energía está fluyendo a través de la electricidad, ¿no? Entonces realmente ahorita esto que mencionabas, ¿no? No solamente quien venga en el tema energético estudiando y empujando por la parte de nuclear, en la parte de generación, ahora en la parte también, digamos, de tecnología, de gestión de este tipo de proyectos y demás, en la parte de ciberseguridad, está ganando muchísimo peso por el riesgo y sobre todo por la relevancia que tiene en el desarrollo energético futuro, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco lo que yo quería compartirles, lo que preparé un poco al respecto. Memo, hay mucho que seguir desglosando, pero en general, esta última diapositiva me gustaría, si te parece bien, que la desglosemos de manera conjunta y es que justamente compara un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Dónde estamos en el modelo histórico basado en hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera, y hacia dónde estamos transitando. Entonces, no sé, Memo, si quieras compartir un poquito más sobre esto y a partir de ahí, pues vamos peloteando más ideas. Sí, creo que fue muy, muy clara tu presentación. Irme nada más un pasito atrás, ¿no? A mí me preguntan mucho los estudiantes, sobre qué deberían de estarse fijando y qué estar haciendo. Creo que esta pauta que damos en el sentido de hacia dónde van las energías, hacia dónde va la economía, digamos, en su rama tecnológica, puede dar una pista muy, muy interesante, ¿no? De hacia dónde enfocar las baterías en el tema de manejo de datos, el tema de inteligencia artificial, el tema
de ciberseguridad, el tema de energía nuclear, pues ahí estamos identificando unas buenas ramas de la ciencia y de los estudios que van a tener un mercado muy, muy interesante hacia adelante. Petróleo y gas, pues mira, yo te diría que va a seguir siendo interesante invertir en gas, invertir en petróleo, porque la velocidad a la que se está dando la transición, pues todavía tiene retos importantes. Hay un tema que no hemos mencionado, que es que todavía falta el financiamiento para la transición energética. La transición energética cuesta trillones de dólares, ¿no? Muchos ceros que tendríamos que imaginar. ¿En dónde se tiene que gastar? Pues tecnología de generación, por supuesto, migrar de las térmicas a las obviamente renovables, acompañadas de baterías y de energía nuclear. Entonces, nada más en esa combinación hay varios trillones de dólares. El tema de transmisión y distribución, mucho se tiene que invertir ahí. De hecho, ahí es donde se detuvo el proyecto de la administración Biden en Estados Unidos, porque le metieron mucho dinero a los renovables y ya no había cómo evacuarlos, ya no había cómo moverlos. Entonces se dieron cuenta que había un gran problema de movimiento de electrones. Ese es un tema que también está afectando a México. Necesitamos invertir muchísimo en transmisión y distribución. Transporte, ya lo referías, el mover nuestras fuentes de energía para los transportes, pues va a requerir prácticamente cambiar el parque vehicular de todo el país y de todos los países. Es mucho dinero. Edificios, pues necesitas hacerlos con un mejor aislamiento, con mejores equipos de refrigeración o calefacción, uso eficiente de escaleras eléctricas. Yo cuando veo las escaleras eléctricas todo el tiempo en movimiento, pues me gusta mucho más cuando llegas a una escalera que se acciona cuando vas a utilizarla, y si no hay nadie subiendo la escalera debería estar parada. Eso se llama eficiencia energética, que ese es otro gran rubro en el que tenemos que invertir. El tema de captura de carbono, muchos recursos se tienen que invertir porque la industria siderúrgica, la industria petrolera, la industria de los automóviles, pues va a generar emisiones y esas emisiones pues deben capturarse y deben aprovecharse. Entonces, ¿qué es lo que estamos dibujando? Pues un mapa donde va a haber mucha incertidumbre, pero dentro de toda esa incertidumbre lo que podemos decir es lo que traes en esta lámina. ¿Por qué no nos la explicas y resumes? Estamos ratificando las mismas ideas, pero creo que vale mucho la pena. Sí, justamente, digo, mucho de esto que mencionas, Memo, realmente tiene todo el sentido. Ahorita también compartir algunos datos también de lo que estamos viendo a nivel operativo en general de los huertos salares y demás, pero en general lo que sí estamos viendo y comentamos brevemente sobre ello es el principal motor de crecimiento realmente está en la electrificación del sector por los diferentes motores que conversamos. La dinámica de mercado, realmente lo que estamos viendo y comentamos brevemente es justamente ahora esta necesidad realmente de asegurar la jugada, ¿no? De asegurar realmente que las fichas con las que contamos realmente sean útiles, que eso es de alguna manera la interpretación que tengo. ¿Por qué? Porque realmente ahorita, a como está, digamos, pues este tablero con las incertidumbres, con los riesgos y demás, pues realmente los gobiernos y los estados, los países que tienen, pues de alguna manera ciertos recursos que son, pues, o les confieren alguna ventaja en general, pues evidentemente ese intervencionismo se está justificando, pues por tener de alguna manera, pues ese espacio o esa relevancia en el tablero energético mundial, ¿no? También lo que estamos viendo es cómo de alguna manera se puede cambiar esta dependencia con China y estamos viendo también cómo el factor tecnológico, cómo el tema de investigación está jugando un punto irrelevante en cómo hacer que no dependas de China en todo. Hoy, por ejemplo, el almacenamiento está fuertemente relacionado con China. El tema de, por ejemplo, la industria solar en general, los módulos fotovoltaicos, hoy en día, pues ese es el gran riesgo. Ese mercado lo está acaparando China, pero están otras tecnologías que se están desarrollando, baterías, por ejemplo, de sodio, que es hacia donde vamos también en ese sentido, que son fuentes mucho más abundantes, mucho más económicas, mucho más disponibles geográficamente y no tan concentradas como estamos viendo ahorita, por ejemplo, con China, que eso representa sin duda un problema crítico en tema de seguridad energética, que ese es el otro gran tema que queremos de alguna manera focalizar. Y la parte de los vectores de riesgo, ¿no? Ya estamos viendo ahorita, por ejemplo, el conflicto sin meternos realmente tanto en el tema de las razones políticas, pero bueno, vemos qué impacto tiene
el cerrar o de alguna manera afectar las rutas comerciales, por ejemplo, ahorita las navales que tienen que ver con la parte de hidrocarburos que estamos viendo, cómo tiene un impacto justamente en la economía, cómo tiene un impacto en los mercados y cómo a final de cuentas, a pesar de que eso eventualmente se pueda resolver en un plazo relativamente corto, las secuelas que eso deja y el impacto que eso tiene en diferentes sectores de la industria, pues permanecen por mucho más tiempo, ¿no? Y ese es justamente donde realmente tendríamos que enfocar, pues hacia dónde estamos, pues básicamente transitando, ¿no? Y hay una lámina, esta quisiera sobre todo Memo compartir, y es que también hay dos grandes cosas que tenemos que ver. Una, la indecisión, el andar pensando qué podemos hacer y realmente no decidir, no priorizar, pues tiene un costo alto. Eso definitivamente es algo que a nivel país, a nivel usuario, a nivel empresas, pues es algo que de alguna manera saber anticiparse, saber leer hacia dónde va el mercado, este y cualquier otro, creo que a final de cuentas son de alguna manera lo que nos puede ayudar a subsistir, de alguna manera a desarrollar o a potenciar las oportunidades que se pueden presentar en este tipo de tiempos. Y hay otra lámina que me gustaría sobre todo compartir ahora, Memo, y es justamente cómo el tener claro hacia dónde vamos y cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son las que funcionan mejor para nosotros, realmente pueden pasar factura en lo bueno o realmente pasar factura en un entorno mucho más negativo. Pero bueno, es un poco el análisis, mi lectura. Termino nada más con mencionar o complementar lo que decías, Memo, con respecto a la administración Biden, el tema de transmisión y distribución. Y es que ahora lo que estamos viendo, el gran riesgo de los grandes huertos solares, de las renovables en general, llámese eólico, almacenamiento, etcétera, justamente es esta reducción o esta limitación a la entrega propiamente de esta energía en los diferentes puntos, lo que llaman dichosamente curtailment. Y es que Correcto. justamente lo que estamos viendo es no se invirtió en su momento en desarrollar estas vías de entrega, estas avenidas energéticas para entregar, digamos, del punto de generación a los puntos de consumo. Ese es uno de los grandes temas. Y el segundo es la obsolescencia, ¿no? Que realmente sí había una infraestructura, sobre todo en países como el nuestro, la obsolescencia de alguna manera está pasando factura, las pérdidas pues no técnicas también están pasando factura, aunque a nivel generación, no transmisión. Y realmente lo que estamos viendo es que mucho digamos, de la rentabilidad de este tipo de proyectos ya no es solamente en poder tener, digamos, el capital para desarrollar un proyecto de este tamaño, sino que realmente exista la infraestructura para poder primero conectarse y segundo para entregarlo, porque también las condiciones del mercado pues van a jugar un papel muy importante en la rentabilidad que puedes tener, sobre todo en estos acuerdos también comerciales, bilaterales que se llegan a hacer entre usuarios y demás, ¿no? Vía PPAs, etcétera. Pero bueno, hay mucho, mucho que está moviéndose en torno a esto. Sí, qué buenas láminas, gracias. Creo que el tema toral es, pues tenemos información imperfecta, nunca hemos tenido información perfecta, los seres humanos pues tenemos esta posibilidad de establecer escenarios y a partir de estas tendencias que aquí la Agencia Internacional de Energía pues te da una pauta para decir, mira, seguramente vas a tener muchas cosas por definir, pero lo que sí vas a saber es, vienen los renovables, es un tema de electrificación de la energía, es un tema donde va a haber más intervención del Estado, ya no es un tema donde podamos pensar en modelos de mercado por mercado. Aquí vas a tener que tener una comunicación muy importante, no solo en México, en Estados Unidos, en cualquier país que esté desarrollando la energía. Hoy en día hay un diálogo mucho más participativo con el gobierno y el gobierno está tratando de tener mucho más que decir. ¿Por qué? Porque ya se vieron los apagones. Es algo que tú mencionaste. En un momento dado tuvimos el apagón de México, que fue debido a una helada en el gas de Texas. Se congelaron los ductos, ya no fluía el vital gas para nuestros ciclos combinados. 21 estados se nos fueron de poder proveer energía en el invierno, una época muy difícil además para el norte del país. El caso de España, Portugal y sur de Francia, nunca se había ido el país completo en energía y se llevó un país completito más y el sur del otro.
¿Qué pasó ahí? Pues un gran número de plantas solares entraron en operación y parece que fue un problema operativo, donde no se pudo administrar ese exceso de oferta y obviamente en la medida en que tienes sistemas que solamente pues, pueden administrar cierta cantidad, pues tienes que tronar el sistema. Todavía se sigue analizando, no se sabe bien a bien todas las causas, pero lo que sí sabemos es que son modelos mucho más complejos. Y entonces, esa es una excusa para decir no nos vamos a mover a los renovables. Pues yo creo que no, los sistemas tienen que evolucionar. Y hoy con la inteligencia artificial hay una mezcla muy interesante que se está viendo hoy, que es inteligencia artificial para administrar sistemas eléctricos. Y es una especialidad dentro de la inteligencia artificial, donde tú puedas decir, oye, si yo tengo ingenieros especialistas en inteligencia artificial, pero además los especializo en el manejo de los sistemas eléctricos, pues vamos a poder tener pues respuestas en micras de segundo, ¿no? En un tiempo increíblemente corto que va a evitar pues estas interrupciones en el servicio debido a problemas no previstos y que se están resolviendo en el día a día. Creo que hay un tema súper interesante ahí para poder desarrollar. Y luego están los centros de datos. Nada más en México, en la Asociación Mexicana de Centros de Datos, están previendo que para 2030 se requiere 1.2 gigas de capacidad nueva. Nada más para darles una referencia, todas las plantas que se intentaron construir en el sexenio pasado, pues deben estar hablándose de alrededor de 600 megas, 700 megas, no sé, no llegan al giga. Y, y entonces, pues no llegan al giga en operación, ¿no? A lo mejor eventualmente van a estar en operación varias de ellas, pero hay que ver el dato, pero el punto es que es un esfuerzo gigantesco el que se necesita para tener estos centros de datos en operación y como tú bien mencionaste, con energía permanente, ¿no? Ahora, un dato muy interesante, Jair, es que la Agencia Internacional de Energía en su evaluación de los data centers identifica en otro estudio que más o menos la mitad de la energía requerida por estos centros de datos va a ser renovable. Entonces, ya están armando portafolios donde vas a tener solar, vas a tener eólico, vas a tener nuclear, y vas a complementarlo con lo tradicional, que es probablemente el gas, que es lo térmico, ¿no? Pero había pues siempre esta leyenda de que lo renovable no podía llegar a los data centers porque no daba la confiabilidad y la continuidad en el servicio. Entonces ese mito se cambia totalmente con la presencia de baterías que te permiten pues complementar pues las caídas que pudiera haber en la entrega de energía, administrar la frecuencia, administrar una serie de servicios que te da la batería y que pueden hacer muy estable tu sistema y tu propia proveeduría, ¿no? Pero tú cómo ves este tema de data centers y su suministro de energía. No, definitivamente, Memo, esto que mencionas está teniendo y va a seguir teniendo mucho impacto, mucha demanda. Y justamente esto que estás mencionando de que se están incorporando, ahí tenemos a los grandes compañías tecnológicas, por ejemplo, Google, Apple y demás, que también están incorporando a pasos agigantados el tema de la inteligencia artificial y que se están haciendo propiamente con el tema de pues estas fuentes renovables para poder dar suministro energético a sus centros, ¿no? Había un dato muy importante que me gustó que mencionaste, Memo, que tiene que ver cómo la inteligencia artificial más allá, por ejemplo, mencionabas ahorita de la aplicación, justamente al tema de gestionar estos sistemas de potencia, anticiparse obviamente el tema de fallos y demás, pero creo que hay un gran tema que gira también en torno a este sector energético y a otros, y es también cómo esta inteligencia artificial realmente va a jugar el papel del desarrollo de competencias profesionales, que eso también es algo que también me gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo lo ves? Digo, creo que has estado también pues comentando sobre este tema y hay otro que también si me permites plantearte un poco la pregunta en relación con temas que también de alguna manera has estado como comentando, es justamente cómo vemos, al menos en el caso México, cómo de alguna manera estas renovables que vemos que sí siguen creciendo, de acuerdo a este último reporte de la generación distribuida,
que sí sigue creciendo, pero hubo de alguna manera un pequeño desacelerón, pero seguimos obviamente viendo un paso de alguna manera sostenido en ese incremento. ¿Cómo de alguna manera se liga con este contexto, con estas certezas que estamos viviendo de manera más local, ¿no? Porque obviamente estas variables usualmente a veces las leemos o las identificamos como muy lejanas, muy como, pues está pasando en España, está pasando en Francia, pero pues no estamos de este lado del charco, ¿no? Y en realidad hay una implicación muy directa de lo que nosotros estamos viendo y experimentando a nivel local. Entonces, pues primero preguntarte, Memo, a nivel inteligencia artificial, ¿tú dónde ves, digamos, como estas bondades, estos retos, sobre todo para los profesionales del sector energético? Pues, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde va el tema de de la inteligencia artificial en cuanto a potenciar ese desarrollo de talento también? Yo creo que es bien importante lo que mencionas. Hay varias universidades, incluyendo en la que yo trabajo en el ITAM, que ya están ofreciendo la ingeniería en inteligencia artificial. Es una novedad. Nosotros como ITAM fuimos la primera universidad que lo hizo y ya la Ibero sacó su propia carrera. Me parece que la Autónoma de Guadalajara también ya tiene la carrera por allá. Entonces, hay varias universidades que estamos liderando este cambio en donde necesitas empezar a formar estos profesionistas que se hagan las preguntas de ética, las preguntas de qué necesidades tiene la humanidad para eficientar sus procesos. Y creo que no hay invento más complejo en la humanidad. Probablemente los cohetes que están inventándose o diseñándose para ir a Marte y a la Luna, pero probablemente fuera de ese caso, por la complejidad y por todos los elementos que incorpora el sistema eléctrico, puede ser el tema más complejo que haya diseñado el ser humano. Y esa administración y esa gestión que pudiéramos delegar parte de ella a los sistemas automatizados de toma de análisis y de diagnóstico, pues nos van a ahorrar muchos problemas, ¿no? De apagones involuntarios, sistemas que ya estás viendo, pues que están recargándose demasiado en ciertas tecnologías en algunas regiones. Lo que mencionabas tú del curtailment, ¿no? Yo creo que este tema va a ser muy, muy temporal porque tiene mucho que ver con pues la competencia que hay en una zona aislada, que tengas dentro de un nodo y no puedas exportar energía a otros lugares, pues le tienes que decir al panel solar, oye, fíjate que tienes el parque solar, fíjate que no te vamos a poder recibir toda la energía que quisiéramos. Bueno, eso, las baterías van a empezar a solucionar el problema, porque si te rechaza el sistema, pues puedes llamar a tu batería y decir, no te preocupes sistema, yo aquí me guardo. Y de todas maneras, eventualmente vas a necesitar atender una demanda creciente en la noche, ¿no? Que los picos de demanda se nos están yendo a la noche. Es otra cosa interesante. Anteriormente los picos de demanda se daban en la tarde y hoy en día ya están más en la noche. Y entonces, anteriormente el pico de demanda lo podías atender con la energía solar y hoy en día el pico se está atendiendo con gas y en algunos casos con carbón. ¿Tú cómo ves ese cambio en la demanda? ¿Cómo lo explicas? Por qué estamos demandando más en la noche en estos días? A lo mejor no hay mucho estudio de ello, pero puede ser que sea algo que se sepa, ¿no? Fíjate que justamente es esto que mencionamos, ¿no? Nuevas cargas, nuevos tipos de cargas que estamos viendo, sobre todo, volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema de la electrificación del sector, estas grandes cargas que están demandando de manera constante 24/7 y cómo de alguna manera hay esta alineación de las cargas que habitualmente teníamos altamente de alguna manera consumidoras durante ciertos periodos nocturnos, pero ahora la incorporación de cargas que tienen, digamos, como este consumo intensivo 24/7, como un poco lo que hemos venido comentando de estos grandes centros de datos, al final están pasando este tipo pues de factura, ¿no? Al final es lo que hemos estado viendo. Y ahí hay una gran certeza en lo que estás mencionando, Memo, y es que el almacenamiento realmente es justamente ese pegamento o ese elemento que nos permite poder ahora sí unirlo todo. Antes realmente hablábamos de variabilidad, hablábamos de intermitencia, hablábamos de muchas cosas y era un poco como esa conversación un poco accidentada en términos de cómo poder dar ese gran paso de las renovables a tener, digamos, como mayor participación, mayor relevancia en la matriz energética.
Y hay algo muy cierto que también comentaste hace poco, Memo, y es que la batería tiene por lo menos más de 13 diferentes tipos de servicios que puede proveer. Inclusive una misma batería puede tener diferentes tipos de contratos a la vez y puede proveer diferentes tipos de servicios a la vez. Y eso es un gran cambio de paradigma donde también se liga ahora con el tema de cómo estamos regulando eso, ¿no? Porque antes, creo que lo refieres muy bien también en un análisis que haces también en torno a esto. Justamente antes nos preocupamos de ciertos servicios auxiliares, pero que eran propios de la tecnología anterior, ¿no? Justamente de los fósiles, de este tipo de, pues de plantas, digamos, con inercia eléctrica, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, pero no hablábamos de baterías porque no estaba en ese momento, en ese contexto, todo lo que hoy podemos hacer con una batería, ¿no? Entonces, el gran reto también ahora es cómo brincamos no solamente de la parte operativa de lo que podemos hacer y de lo que estamos haciendo a lo que en teoría debiéramos estar regulando, cobrando adecuadamente por ello, incentivando también para que esto se dé, porque también hablamos justamente de que eso libera, sin necesidad de tener que estar haciendo más infraestructura eléctrica, libera capacidad de la red. Y eso es una gran ventaja. O sea, el poder utilizar los recursos más eficientemente, en este caso para poder transmitir mejor, para generar más, para aprovechar más, creo que es el gran reto también de este momento tecnológico en el que estamos, Memo, y el almacenamiento sin duda alguna está teniendo una gran relevancia, ¿no? Definitivamente creo que pues se liga muy bien Sí. con esto que has mencionado, Memo. Yo creo que el tema de almacenamiento, hay avances muy importantes regulatorios en México. Ya lo referías, ya tenemos las disposiciones administrativas que explican cómo pues, emplear el almacenamiento. Está bien interesante porque como que de alguna forma sigue la suerte del principal, dirían los contadores, ¿no? Si tú tienes una generadora, puedes tener almacenamiento hasta por el 100% de tu planta de generación, sin solicitar un permiso adicional, simplemente es una modificación de permiso. Tú puedes tener el almacenamiento standalone, ahí podrías pedir un permiso. Si eres una carga, tú puedes poner el almacenamiento que quieras porque la energía ya es tuya. Eso está buenísimo, ¿no? Porque siempre había la duda de, oye, pero es que ¿cómo vas a almacenar una energía? No, pues ya la compraste. En el punto de interconexión tuviste la transacción y ese electrón que entró a tu terreno, ya tú lo puedes disponer y aprovechar como a ti te plazca. Y eso hicieron los aeropuertos en todo el país, metieron estos almacenamientos y están aprovechando, pues de alguna forma, primero la certeza de tener energía. Ya había algunos casos en Nueva York, hubo un caso de que la torre tuvo problemas de comunicación como que por un minuto, ¿no? Y tú dices, pero es que en un minuto, ¿qué pasa, no? Pues no pasa nada, según tú pudieras pensar, pero obviamente ya vienen 3 aviones enfilados y el que la torre de comunicaciones se haya quedado sin energía y sin posibilidades de comunicación, pues es un tema muy delicado. Entonces las baterías, como bien refieres, tienen muchos servicios. En algún momento hicimos un estudio cuando estaba yo en la CRE, identificamos más de 20 servicios. Ya a lo mejor son servicios muy específicos, muy técnicos, pero la inercia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una planta térmica se está apagando o tiene un problema? Pues sigue de alguna manera generando energía y eso te permite reaccionar y prender otra máquina y tener un respaldo. ¿Qué pasa cuando se nos va de línea un panel solar? Pues es inmediato porque no tienes inercia, no tienes la posibilidad de que algo siga generando aun cuando ya no tenga la posibilidad de moverse a través de la combustión o lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué hace la batería? Pues la batería da el servicio de inercia, que es algo muy reconocido por parte de los ingenieros eléctricos. Puedes diferir inversiones, ¿no? De repente tienes un pico de demanda, imagínate aquí en la Ciudad de México o en Guadalajara, y de repente, pues dices, oye, es que tengo que construir una línea de transmisión gigantesca porque tengo un pico de demanda de media hora. Bueno, ese pico de demanda lo puedes administrar con una batería y pospones la inversión. Entonces, hay una serie de servicios que tendríamos que primero mapear perfectamente, ponernos de acuerdo si son 13, si son 20 o son 30, y cada uno requeriría de tener una remuneración por el beneficio
que te está brindando como sistema. Y ahí hay metodologías, ¿eh? Hay que traer algún experto aquí al podcast que nos diga cuáles son las metodologías, cuáles son las diferencias. No todos los países tasan igual estos servicios conexos y creo que un primer paso pues es reconocer el servicio de potencia, ¿no? El servicio de que la batería te puede dar un servicio en las horas críticas de consumo de tu estado o de tu nodo. Y ese reconocimiento ya lo traen las disposiciones. Entonces, creo que eso es muy interesante y creo que el siguiente paso va a ser primero ver el pricing de almacenamiento que va a salir de las convocatorias que salieron, porque las convocatorias de proyectos mixtos tienen incorporado el tema de los almacenamientos. Y la variable de adjudicación es cuánto va a cobrarte el desarrollador por ponerte esos servicios. Entonces vamos a tener un primer indicador de precios de servicios de almacenamiento en las convocatorias de proyectos mixtos. Pero después de eso, y con esa información probablemente muy útil, se tendría que sacar la regulación de servicios conexos y su remuneración, porque muchos de estos servicios son para el transportista. Y como el transportista tiene una tarifa regulada, no es algo que se pueda pactar en un mercado, en un intercambio con los usuarios. Este es un servicio que se le está dando al transportista de transmisión o de distribución. Entonces, viene un mundo bien interesante. Ahora, déjame regresar al tema de la generación distribuida, que también lo mencionaste en tu participación anterior. Ayer o antier empezábamos a analizar pues, el cierre del semestre 2025 de instalación de paneles solares, fundamentalmente paneles solares, que es la generación distribuida, ¿no? Y se ve efectivamente que el número, la capacidad instalada nueva fue un poco menor que la del año anterior. O sea, en este año se instaló 9% menos paneles solares. Año en el que se incrementó de 0.5 a 0.7 la capacidad para utilizar estas soluciones. Entonces ahí la hipótesis es, ¿qué pasó? Yo tengo la mía, te la quiero preguntar también, ¿tú qué opinas? Pero a mí me parece que de alguna forma habría que aumentar el escalón de la generación distribuida, porque de 0.5 a 0.7 prácticamente pues es el mismo tamaño de operación que ya había sido atendido con 0.5. Entonces, lo subes a 0.7, pues van a venir algunos nuevos usuarios, pero quien ya podía poner techos solares, pues ya los había puesto. Y entonces la oportunidad pues es de llevarlo a 1 o a 2 megas, que es algo que hemos sugerido y que eventualmente ojalá se cumpla y se logre. Pero bueno, una es esa. La otra es la disponibilidad de los medidores bidireccionales. La CFE tarda pues algunas semanas o hasta un mes para podértelos instalar. Está el tema de la generación colectiva, que no ha salido todavía bien a bien esa regulación, que es poder hacer una sociedad donde nos pongamos de acuerdo aquí en el condominio, acá con los vecinos, y decir, ¿por qué no ponemos paneles solares entre todos y todos nos beneficiamos de estos paneles solares? Esa regulación es fundamental para que esto siga creciendo. ¿Qué más puede ser? Pues la saturación a lo mejor en un nodo, en una red, en un circuito. La Paz, clarísimo, ya no puedes poner un solo panel solar en La Paz, pero no todo el país está en esa condición. En fin, fue algo que escribí esta propia semana, creo que salió ayer en el Reforma y en el norte, pero tú, ¿cuáles son tus hipótesis? ¿Por qué se frenó un poquito el crecimiento de la generación distribuida? Mira, muchas de las cosas que mencionas, Memo, totalmente de acuerdo. O sea, realmente coincido contigo en cuanto al ese margen de 0.5 a 0.7 realmente no es significativo, inclusive porque tan solo por temas de diseño, normalmente tú sobredimensionas un poco, por ejemplo, lo que conectas en corriente directa al output que tienes en corriente alterna. Entonces, al final, tú podrías de alguna manera tener de alguna manera un beneficio mucho más sustantivo, mucho más importante, sin necesidad realmente de haber incrementado
pues digamos, esa capacidad instalada. Y realmente para los niveles fue, no quiero decir marginal, pero sí fue muy pequeño. Y coincido contigo, esa franja todavía queda un poco desatendida o crea no tan apetecible, ¿sabes? Para algunos que pudieran a lo mejor decir, pues realmente me sigue quedando chico un poco pues ese nuevo rango, ¿no? Eso es lo primero y coincido contigo. Operativamente hablando, coincido, a nivel de interconexión ha sido un tema, ya no hablemos solo de la disponibilidad de medidores bidireccionales, en general, a veces el propio tema de las propias inspecciones que implican poner en marcha este tipo de instalaciones, a veces lleva mucho más tiempo y estamos hablando a veces de hasta 6 meses. Entonces, llega a ser un tema que realmente desincentiva a quien quiere hacerlo porque al final de cuentas la inversión está parada ahí hasta que realmente puedes echarla a andar y ver el beneficio. Entonces, definitivamente es el segundo tema que veo. El tercer tema definitivamente creo que tiene que ver con un poco la incertidumbre que se ha notado un poco en el tema de los mercados, la disponibilidad de ciertas cosas, ¿no? Un poco como ir viendo qué hacemos y también un poco este tema de cómo se va adaptando el usuario a este nuevo tablero, este nuevo contexto. ¿Por qué? Porque antes, hace apenas algunos años, pues lo más común era que hablábamos sencillamente de sistemas fotovoltaicos, paneles inversores, etcétera, y el almacenamiento de alguna manera estaba un poco como fuera de la jugada. Hoy en día estamos viendo muchas más empresas, mucha más gente, obviamente tanto a nivel residencial, comercial, industrial, pues tratando de entender un poco hacia dónde va. Y obviamente el almacenamiento tiene esta gran ventaja de que tiene pues esta flexibilidad de lo que puedes hacer con esa batería o con esos servicios, pero también eso implica que haya esa adaptación del mercado y ese pues aprendizaje o este entendimiento de la tecnología. Porque así lo vimos también cuando recién empezamos, hace ya algunos ayeres, con el tema de la solar en México, pues realmente esa adopción tuvo de alguna manera un momento de desaceleración, un poco de contracción y después el boom que vimos, ¿no? Particularmente acompañado de otros factores de mercado, regulatorios, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que yo también creo que está pasando, Memo. Y por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas de La Paz, ¿no? Definitivamente La Paz, pues a lo mejor la limitación está justamente en quienes quieran incorporar más sistemas fotovoltaicos que no tengan, por ejemplo, elementos de limitación en cuanto a la exportación de energía, los zero export, por ejemplo, o que no estén incorporando almacenamiento, porque en realidad si se promueve el autoconsumo y se limita, digamos, la exportación prácticamente a que eso no sea posible, realmente no existe ese problema tan sucinto en La Paz. El problema es aquellos que quieran de alguna manera poder seguir exportando y utilizando a la red como este reservorio virtual de energía, pues definitivamente caemos en este problema que mencionabas, Memo, pues ya de la saturación, ya propiamente de la congestión de la red, ¿no? Entonces, definitivamente coincido y creo que son todos estos factores juntos, ¿no? Un poco el tema del momento en el que el mercado tiene que ir adoptando esta nueva tecnología, entendiéndola, por supuesto, todavía mucho que hacer en términos regulatorios para poder sacarle más provecho a este tipo de tecnología y a lo que puedes hacer con ella en muchos ámbitos, tanto de seguridad energética, seguridad nacional, la parte comercial, ¿no? Y evidentemente también cómo puedes de alguna manera también optimizar recursos, que ya lo mencionábamos, el tema de diferir ciertas inversiones, Memo, sencillamente por usar mejor lo que tienes o entender cómo puedes sacarle más provecho a este tipo de aplicaciones, creo que juega un papel fundamental. Sí, buenísimo. Yo coincido contigo el tema de cómo pues buscar los esquemas en isla que son pues más caros porque vas a tener que tener probablemente un respaldo no solo de batería, sino incluso probablemente algo térmico, pero también es algo que ya se está explorando y es tan reducido ya el costo de las baterías, de los paneles solares, que pues empieza a tener sentido también los modelos aislados, ¿no? Y eso puede ser importante para regiones donde pues no tengas la fortaleza de la red, no tengas la subestación. Yo he pensado mucho en un modelo donde pudieras decir, oye, ¿por qué no me voy por generación distribuida? Imagínate que tengo necesidades por 10 megas, pues pongo el punto 7 de entrada, ya tengo la energía en el sitio y pido un permiso de autoconsumo, ¿no? Y en lo que tarda en llegar el autoconsumo, pues tú ya tienes
además tienes un escalamiento, ¿no? De tus necesidades de energía. Al principio no necesitas los 10 megas, probablemente el 10 mega lo necesitas al quinto año. Entonces tú podrías ir llevando regulatoriamente en paralelo a tu necesidad, pues una solución gradual en estos aspectos, ¿no? Em, pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si podamos dar algún mensaje final y pues, ¿qué Justo. sigue? Sí, justo era lo que quería también preguntarte. Nada más quisiera dejarles un último mensaje básicamente a la audiencia y comentarles que también algo que va a estar ganando mucho peso, está ganando mucho peso ahora, así que quien esté de alguna manera ahí todavía, pues ya muy próximo a salir o viendo en qué se quiere especializar, el sector ahorita de las renovables y particularmente de almacenamiento, Memo, está demandando mucho, 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 digamos, talento en cuanto a diseño, pero sobre todo a la gestión, asegurarse que esos sistemas operan, son seguros en su operación y que realmente se mantienen de manera correcta. Entonces, creo que la gestión de estos activos va a jugar un papel fundamental tanto en el tema del desarrollo, de la proliferación, pero sobre todo de la permanencia, ¿no? Que realmente podamos darlos como confiables y darlos prácticamente, pues, como esta herramienta en esta transición energética que estamos viendo. Pero bueno, Memo, te agradezco enormemente. Compártenos tu cierre. Básicamente, platicamos de estas incertidumbres en tema de energético. Y bueno, ¿cuál es tu cierre? ¿Cuál es tu lectura en torno a todo lo que estuvimos platicando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que te diría es que tenemos camino por recorrer. Creo que hay muchas pistas que se pudieran ir adoptando, ¿no? Ya mencionábamos todo el tema de la generación distribuida, del autoconsumo, de las baterías, el tema de cómo gestionar la infraestructura, creo que es un tema gigantesco. Muchos proveedores te dejan con los paneles puestos y ya después el mantenimiento y las aplicaciones para saber qué tanto beneficio o no obtuviste. Creo que hay un tema bien interesante, el tema de los instaladores, ¿no? La inteligencia artificial nunca va a poder suplir a alguien que tiene que diseñar para un puesto, un lugar especial, un diseño energético acorde al terreno, obviamente le vas a meter los datos a la inteligencia artificial, te va a ayudar, pero el ser humano tiene muchas actividades todavía por realizar, ayudado, auxiliado por la inteligencia artificial, pero nunca reemplazado. Y creo que ese es un mensaje también muy importante. Ya hablamos de aplicativos en profesiones que se pueden ir desarrollando y, y bueno, pues la certeza que tenemos de que vamos a estar en un mundo mucho más controlado por los gobiernos, por el tema geopolítico que estábamos mencionando, y bueno, pues es una restricción a un modelo, ¿no? Simplemente es contar con ese elemento para la toma de decisiones y bueno, pues echar para adelante el tema, ¿no? Lo que platicamos Jair y yo hace rato es que pues estaremos teniendo invitados, como lo hicimos hace algún tiempo, y pues trayendo estos temas que de alguna manera abarcan todo el segmento de la energía y que pues dan para múltiples charlas, ¿no? Definitivamente. Y muy importante, Memo, digo, no lo voy a spoilear todavía, pero tenemos ya básicamente un invitado muy, muy interesante. Ha estado inmerso en el sector energético en muchos temas. Tiene mucho que decir sobre esto que estuvimos platicando y agregar más color. Lo vamos a estar revelando muy en breve. Estén muy pendientes porque va a estar genial, va a estar muy interesante esta plática. Y a manera de cierre, yo lo que les quisiera de alguna manera transmitir es hablamos de este mercado de compradores. Ahorita, digamos, en este sector donde vemos precios bajos, gran disponibilidad, por ejemplo, de ciertos elementos tecnológicos, baterías, paneles solares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta época de bonanza, sobre todo quienes pueden hacerlos, digamos, a nivel comercial, a nivel industrial, creo que es importante. Eso de alguna manera también ayuda en la parte individual a poder estar preparado mejor a un mundo que de alguna manera va a estar un poco más controlado, va a estar de alguna manera un poco más incierto en varios frentes. Entonces creo que el poder hacerte con el control pues, de tu energía, de cómo gestionas tus recursos, creo que eso eventualmente va ganando peso. Segundo tema, estar muy atentos de cómo se va moviendo el sector. Hablamos de las competencias profesionales que se van a necesitar. Si estás obviamente por salir, si estás estudiando, si estás especializándote, si te interesa incursionar en este nuevo sector,
pues ahí están estas nuevas tendencias donde hay que sumarse. La inteligencia artificial es un must. Definitivamente ahora quien no esté utilizando la inteligencia artificial para aprender algo, para potenciar talentos, se va a quedar fuera. Y me gusta mucho esto que decías, Memo, y con eso quisiera terminarlo. Realmente la inteligencia artificial, y no dicho por mí ni por nosotros, Memo, sencillamente inclusive por el mismo Sam Altman de ChatGPT y otros que están de alguna manera encabezando esta revolución tecnológica, realmente la razón de ser de la inteligencia artificial es potenciar la naturaleza humana, hacerla más efectiva, más potente, más eficiente, más rápida, pero ninguna tecnología, en mi opinión, puede suplir realmente esa esencia que está implícita en muchos de los procesos que naturalmente damos por sentados. Entonces, hay que aprender a usarla, hay que aprender a usarla bien, hay que saber dónde están estas nuevas aplicaciones para poder tener cabida en un sector que está apenas despegando, que está apenas creciendo, y pues invitarlos a estar pendientes, Memo, porque vienen invitados y vienen algunos segmentos que vamos a estar preparando para todos ellos, muy interesantes, donde van a estar también pudiendo aprender más cosas de mano de expertos, más específico, más aterrizado, y también secciones de análisis como esta, donde desmenuzamos temas pues en general que estamos viendo y que están cambiando el tablero geopolítico y energético en general. Buenísimo, pues bienvenidos. Aquí estamos. Pues muy bien, pues que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos estamos escuchando y pues seguimos en contacto. Nos vemos.